va a pedir o van a ser moderados como el gobierno está señalando. Exactamente. Bueno, vamos a charlar, vamos a debatir con nuestros invitados hoy. Gabriel Rubinstein es ex representante de Labaña en el Banco Central, cuando Labaña era ministro. Bienvenido. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Qué tal, Gabriel? Gracias. Y también está con nosotros Agustín Echevarne, economista. Hola, Agustín. Hola, encantado de estar aquí. Cuando alguien pide al Fondo Monetario, un país pide al Fondo Monetario, ¿el Fondo Monetario pide algo a cambio? Y si pide, ¿qué es? Sí, claramente pide políticas que ellos consideren que son apropiadas para las circunstancias. En general, digamos, se tiene en cuenta la sostenibilidad de la deuda externa, la sustentabilidad de las cuentas externas, digamos, del balance de pagos, que la política económica tiende a ser más o menos equilibrada, o sea, de manera que no se le preste a un país que vaya a entrar en problemas porque tiene sus políticas desordenadas o que no, entonces no corresponde asistirlos. En el caso argentino es probable que pidan algún ajuste fiscal adicional, que también está ligado con las cuentas externas, porque cuanto más ajuste fiscal, menos déficit de la balanza de pagos va a haber. Cuando decimos ajuste fiscal, en términos de la calle, ¿qué es? Como están las cosas, yo creo que dado que Argentina ya hizo un anuncio de ajuste fiscal de medio punto del PBI, quizás pida un poquito más. Yo no creo que sea algo nada dramático. Creo que es un tema. En su momento, en los escritos del Fondo Monetario hablaban, por ejemplo, de congelar vacantes, de manera que si hay gente que se va por jubilación o por otros temas, no reponerlas. O sea, no cosas que uno dice, bueno, acá se viene un ajuste importante. Son cosas bastante, supongo que van a ser bastante marginales o no van a afectar la vida cotidiana. Le traigo una frase de Eduardo Duhalde de esta semana, creo que fue en Radio La Red, ¿no? Donde dijo esta semana el expresidente: el Estado tiene que dejar de tomar gente por 15 años y esto se arregla. ¿Coincide? No creo que haya una sola medida decir que esto se arregla, sería un poquito simplista. Pero es cierto que todos sabemos, todo el mundo sabe que el gasto público hay que bajarlo. Y hay quienes dicen, bájenlo de una vez y listo, no sean remolones o no tengan tantas contemplaciones. Y otros que dicen, no, mira, es difícil bajar el gasto público, porque no está la Argentina organizada institucionalmente, vamos a ponerlo así. No están las condiciones creadas para que la gente que se vaya del sector público rápidamente encuentre empleo, y tampoco hay subsidios de desempleo bien articulados. Claro. Entonces es bastante dramático cuando alguien pierde el empleo. Entonces todo el mundo sabe, no digo ñoquis, sino todo el mundo sabe que el empleo en el sector público suele ser de baja productividad. Que hay mucha gente que, digamos, estaría como de más si fuera una empresa privada, rápidamente sobraría la mitad de la gente, porque se organizaría de una forma tal que todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo lo ha experimentado en su vida eso, pero al mismo tiempo dice, mira, no tenemos otra cosa, no hay manera de suplantarlo con empleo privado al día siguiente o a los 6 meses o a los 3 meses. Entonces es una angustia muy grande, y eso en una sociedad como la, digamos, por eso el gradualismo, porque es difícil hacer cosas, tienen que hacerse pausadamente, aceptados por la sociedad de a poco, pero a veces el de a poco es demasiado de a poco. Agustín, ¿era momento de pedirle plata al fondo hoy? ¿Era momento? Uno no elige el momento, ¿no? Nosotros venimos diciendo hace rato que nosotros no creemos tanto en el gradualismo, ¿no? Nosotros vemos una situación de la Argentina muy grave hace mucho tiempo. Para mí el problema empezó en las elecciones presidenciales del 2015, porque en las elecciones el presidente actual nunca dijo lo que realmente estaba pasando, que la Argentina está en una situación grave. Y también está en una situación grave cuando asumió, y tampoco lo dijo. Y ahí eligió hacer este proceso gradual por todo lo que está explicando recién Gabriel. Estás como Melconian, que dice que boludearon 2 años, textual, fue que boludearon 2 años para no decir lo que pasaba. Nosotros dijimos siempre que cuando vos bajás muy suavemente el déficit primario, que significa que ni siquiera estás pagando los intereses, te va creciendo la deuda y los intereses de la deuda. Y que además sabíamos que las tasas de interés en el mundo iban a subir y que en algún momento algunos países iban a tener complicaciones. ¿Y cuáles iban a ser esos países? Los países más débiles, y creo que lo hemos dicho en A24 varias veces, que iban a ser Turquía y Argentina y posiblemente Rusia, Ucrania. Sí, ya se sabía cuáles son los países débiles. Simplemente porque estábamos tomando 30.000 millones de dólares por año y la gente dice en el gobierno la deuda argentina es pequeña. No es cierto, la deuda argentina es alta, porque uno no tiene que comparar la deuda contra el PBI simplemente,
sino tenés que comparar, por ejemplo, la deuda contra el sistema financiero, que en Argentina es muy pequeño, o el mercado de capitales argentino, que es muy pequeño. Entonces, dependemos del exterior. Y del exterior te dijeron, simplemente, no te prestamos más. Y además nos metimos varios errores no forzados. Por ejemplo. Bueno, claramente, creo que vamos a conseguir la conferencia del 28 de diciembre, que simplemente la foto mostraba a la política metiéndose en la economía. O sea, la conferencia, recordemos, para el que no está en el día a día, cambiaron las metas de inflación para el 2018. Cambiaron las metas de inflación, pero en lugar de hacerlo en el Banco Central y solamente Sturzenegger habló cuarto. Primero habló Peña y después los dos ministros y después Sturzenegger. Y lamentablemente ese mismo día, los economistas aumentamos las previsiones de inflación para este año de 17 a 20%. Ahora estamos en 24%. Sí, claro. ¿Por qué? Porque preveíamos que lo iban a hacer bajar las tasas de interés y que eso iba a tener una consecuencia inflacionaria que tuvo. Claro, ahora, ¿cómo haces para no aplicar una política gradual en una Argentina que tiene un 30% de pobres, donde tenés un alto grado del déficit fiscal, que es precisamente ayuda social, ¿no? Sí. Donde tenés un gobierno que también ha prolongado los planes sociales y demás. ¿Cómo se hace? Ahora, yo creo que algunas cosas se hicieron mal. Por ejemplo, la reparación histórica a los jubilados o pecó de excesiva, digamos, beneficios en un momento que Argentina no los puede dar. Digamos, resolver un tema, bueno, para que no haya juicios, etcétera, pero excesivamente rápido o generoso y sin contraparte, porque en ese momento, por ejemplo, sí, pues se podía haber cambiado con menos convulsión la fórmula jubilatoria, o a lo mejor se puede haber discutido algunas cosas más profundas del sistema previsional. Entonces, Argentina obró en ese sentido como si no tuviera grandes problemas, y eso pasa factura. Entonces yo diría, yo creo que la estrategia, vamos a ponerlo así también, la estrategia gradualista implicó algunos shocks, por ejemplo las tarifas, por ejemplo la devaluación para salir del cepo, no es que fue todo gradualista, pero en la parte fiscal concreta de gastos, si bien es cierto que el gobierno silenciosamente baja algunos gastos, es moroso y también es muy moroso en las provincias, que es donde más está el problema del empleo. Pero, ¿no? Gabriel, yo te lo pregunto porque recién hablamos con el doctor que no es un tema menor, que hay gente que le está afectando la salud esta situación, o sea, porque le afecta directamente por una cuestión de su economía diaria o porque toda esta sensación de que la plata no te va a alcanzar o que es un año de ajuste o que va a pasar por el tema del fondo, genera problemas. ¿Qué se le puede decir a la gente de acá a fin de año que tiene que esperar? Sobre todo en una semana donde se está viendo cómo arreglan con el fondo. ¿Qué les dirías? Yo soy tu amigo y te digo, ¿qué hago, Gabriel? ¿Cómo me lo tomo esto? No le puedo decir que no esté preocupado porque el gobierno genera respuestas que de alguna forma alimentan la zozobra. Yo no estoy de acuerdo cómo está el manejo monetario cambiario y pienso... ¿Qué es un dólar alto? No entiendo eso. En este momento hay un dólar que a mi juicio es bastante alto porque es, por ejemplo, más del 40% del que había al final de la convertibilidad, más del 30% que había al final del cepo. No es un dólar que uno puede decir es un dólar bajo que hay que subir sí o sí. Incluso algunos estudios del Fondo Monetario puede ser que sí, algunos economistas internacionales, es una controversia, pero de todas maneras yo creo que en estos momentos, después de todas estas devaluaciones de enero, febrero y las de abril, mayo, el gobierno tiene que definir una estrategia que deje más tranquilos a los ahorristas argentinos y a los consumidores. No puede ser que el dólar se revolee y decir, bueno, da lo mismo si es 23, 24, 25, 28. No es lo mismo. No es lo mismo. Es una zozobra que en estos momentos, después de la devaluación que ya hubo, para mí es importante que el gobierno frene, que venda los dólares que tenga que vender, 23 y algo, y que digamos, defienda mejor a los ahorristas y a los consumidores y les dé cierta tranquilidad. Que no sería una tranquilidad, una anestesia porque está todo mal y hay que devaluar a lo que sea. Porque esto se propaga. Si empieza a devaluarse, la gente empieza a tener miedo, los ahorristas empiezan a tener miedo, la gente empieza a querer sacar depósitos en los bancos, lo que sea. Todo eso hay que frenarlo y en este momento yo creo que es el momento indicado, lunes, teniendo en cuenta que hay un vencimiento del EVAC importante, que a lo mejor puede salir 5.000, 6.000 millones de dólares o nada, pero que con tranquilidad hay que venderlos. Si quieren irse del EVAC, váyanse de las LEVAC, tomen los dólares, quédense tranquilos y encapsular este problema. Seguiremos con los mismos problemas de siempre y veremos cómo mejor se pueden hacer y demás, pero esto me parece importante, todo este episodio de corrida que se armó en los últimos tiempos, de corrida cambiaria, es el momento de terminarlo completamente.
Se suma Jorge Frega, que es abogado laboralista. Jorge. Bienvenido, Gracias. Jorge. ¿Cómo analiza usted el tema de la Argentina otra vez con el Fondo Monetario? La Argentina ha pasado varias veces, no digo nada nuevo, por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario nació no como un banco. El Fondo Monetario es un organismo multilateral que tiene como objeto defender la moneda de los países para defender de esa forma desequilibrios graves que afecten principalmente, como pasó en la década del 30, que motivó el nacimiento de este fondo y de otros bancos centrales, preservar principalmente las fuentes de empleo, preservar los motores de la economía que son las empresas. ¿Y por qué tenemos una imagen negativa del Fondo Monetario? Las encuestas hablan del 75% de los encuestados que le dicen no al Fondo Monetario. Porque las medidas que toman normalmente los gobiernos, siguiendo los planes que el Fondo Monetario aprueba para darle sus préstamos o sus asistencias, son medidas normalmente de tipo llamadas recesivas o en algunos casos llamadas de política monetaria liberal, de un esquema europeo norteamericano tradicional. Entonces, cuando los países que tienen sistemas proteccionistas de su empleo o normas de orden público para protección de la indemnización y la protección de los trabajadores, este tipo de normas significa flexibilización laboral, significa recorte en los servicios de seguridad social. Bueno, pero ahora espere, todo eso doctor, es lo que hace el déficit. Porque acá venimos hablando, ¿no?, de que esto no va a pasar, ¿no? De que No, yo no estoy diciendo va. eso, porque... ¿Vos creés que puede haber alguna medida que cercene derechos? Yo creo que hay que... A ver, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que hay que Ahí, entender eso, por qué stop. llegamos Con hasta aquí. cercenar, stop. Yo quiero que hay que ver cómo llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí porque Argentina tiene 22 millones de personas recibiendo un cheque del Estado y solo 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Y porque no tenés gente para ponerla en el 15 mercado años atrás, privado, hace sí. 15 años atrás éramos 7 y 7. Ahora somos 22 contra 8. Sí. No cierran las cuentas. Como no cierran las cuentas, nos endeudábamos afuera. 30.000 millones por año. Ahora te dijeron no te presto más. Entonces ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo hacemos para cerrar estas cuentas? Si no vamos al fondo, tenés que cerrarlo de inmediato. Simple. O sea, tenés que hacerlo brutalmente. Si vas al Fondo Monetario, tenés una última oportunidad para hacerlo menos brutalmente. Porque no nos equivoquemos. Si no vamos al fondo, ¿cómo te financiás? O sea, el tema es muy simple. Hay una brecha de 30.000 millones de dólares que no tenemos anual. ¿Por qué? Porque simplemente gastamos mucho más de lo que tenemos de Pero ingresos. acá lo que estamos hablando es de derechos. Estamos hablando de derechos laborales, estamos hablando de jubilaciones. ¿Ustedes ven que puede haber un cambio en esto a Yo creo partir que va a del haber fondo? cambios, A ver, yo creo que puede haber cambios, pero además se pueden hacer cambios bien hechos o mal hechos. No todos los cambios son iguales. Por ejemplo, ahora que está de moda la igualdad de género, podemos tener igualdad de género en las jubilaciones, que todos nos jubilemos a los 65. Eso es una medida, para mí, razonable y racional. No Sí, sé pero- qué no opinarán estoy muy de ustedes. acuerdo, me parece. Pero, Lo que me parece es que muchas de las cosas, o sea, buena y mala noticia a la vez. Muchas de las cosas que estaba proponiendo el gobierno son las que iban dirigidas a lo que muy probablemente el Fondo Monetario le pida. La mala noticia es que le está costando lograrlo. Y la otra mala noticia, si se quiere, que va de la mano, es que algunas de ellas significa tener impacto social. Impacto social, a ver, dividamos, porque hay dos proyectos en el Congreso, uno que está con sanción en diputados y a debatirse en el Senado, que es el de tarifazo, Tarifas. retrotraer al 1 de noviembre el costo de las tarifas, y por otro lado, vuelve otra vez la historia de la reforma laboral, no solo con el blanqueo, que está todo el mundo de acuerdo que está bien el blanqueo, sino en el cómputo de las indemnizaciones, reducirlas en los ítems de beneficios que tengan los trabajadores. Digo, ahí estamos hablando de dos cosas que perjudican a un sector de la Yo creo sociedad. que hay que mirar es qué fue lo que creció para ver qué es lo que tenés que bajar. Sí. Entonces, si se duplicó el tamaño de la cantidad de empleados públicos y la productividad del Estado, la producción del Estado es la misma, la productividad del Estado cayó a la mitad. Nosotros tenemos que lograr que esa gente vaya pasando al sector privado. Pero no ¿Cómo se confían, hace? Pero acá, Pero acá no Rubí confían. recién decía, Bueno, perdón, acá claro. Rubí recién decía que a lo mejor hay otra manera de ir reduciendo la planta estatal con gente que se jubila o no. Pero no estoy diciendo no. Lo que estoy diciendo Tenía es, idea. por ejemplo, cuando hicieron el pacto fiscal con las provincias, cuando sabían que las provincias son los que más han aumentado el empleo público, uno podría decir, bueno, gradualmente pueden ir bajándolo. Por ejemplo, con esa medida de congelar vacantes que se estima que puede caer hasta 5% anual. A ver. Pero ¿qué hicieron? Pero pará, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lo contrario. Ajá. Hicieron que van a seguir aumentando el empleo público al ritmo del crecimiento vegetativo. Es decir,
todavía no hay conciencia. En las provincias. En las provincias y en la nación. No hay conciencia. Todo el ajuste que se hizo lo hizo el sector privado, con el aumento de tarifas. Sí. El sector público no hizo ningún ajuste. Y hay muchos sueldos del Estado que son mucho más altos que los sueldos privados. Si un chofer del Banco Central gana más del doble o el triple que un taxi, ¿por qué? Un chofer de taxi. Sí. ¿Por qué hay una ordenanza en el Estado que gane 3, 4, 5 veces más de lo que gana una ordenanza en el sector privado? Es decir, tenemos que empezar a ver, hay muchos sueldos y después está lleno de gasto improductivo político, está lleno de asesores por todos lados, en los consejos deliberantes en el Congreso, está lleno de gente que no trabaja Bueno, en eso es en una el parte Estado. para atacar, digo, de lo que son los gastos de la política. Pero vos tenés esa gente que si la sacás a Gabriel de un lado, tiene que ir a otro lado. Y si el sector privado, en 2 años y medio, Macri les da señales y siguen sin invertir, ¿cuál es la salida? A ver, yo siento que es como un cuello de botella. Yo en creo el que que tenemos estamos. que diferenciar aquellas cosas que requieren un trabajo sistemático, difícil, para que esa gente que está improductiva en el sector público Sí. pueda ir bajando, capacitarse, ir al sector privado. Ese es un trabajo muy, digamos, titánico. Son ese tipo de trabajos que los argentinos no nos gusta hacer. A nosotros nos gusta cosas drásticas, para bien, para mal. Entonces no nos gusta el trabajo, digamos, lo que podrían ser como trabajan ni los japoneses, ni los chinos, ni los alemanes, que son trabajos arduos, sistemáticos, por años, para lograr un resultado. Entonces yo creo que esos son trabajos de largo aliento, porque no están dadas las condiciones para que esa gente, digamos, pierda, vamos a poner, no solo quede libre, sino incluso a cosas como él, que yo estoy de acuerdo, pero que a lo mejor, por ejemplo, bajar sueldos en el sector público y equipararlos al sector privado. No es como que bajarlos, eso- yo no dije bajarlos. Bueno, simplemente pero... tenés que ir aumentándolos más lentamente Bueno, pero el digamos sector que a lo privado. mejor uno diría, che, gana el doble y es un trabajo que no vale la pena, ¿por qué no lo bajamos? Porque tenés leyes por esto, por lo otro. Tenés, por ejemplo, no podés echar a gente del Estado por la ley de regulación de Exacto. intangibilidad del empleo público. Sí. Hay tantas 14 limitaciones. bis. Que esas cosas son trabajo, es el tipo de trabajo importante que tiene que hacer Argentina todo el tiempo a mediano plazo. Pero Acá yo está te el lo problema tomo. concreto Sí. del fondo. Yo no creo que el fondo vaya o intente ir más allá de lo que el sistema político argentino permite. No van a decir, che, bueno, ahora hagan el pacto fiscal con las provincias todo de vuelta Está bien, y ahora o sea, cambien las es- leyes. es que de no la les- línea que viene, No, pero porque eso Sí. no va a ser aceptado por el gobierno porque es impracticable. No, pero yo te lo tomo, Gabriel, lo que decís. Ahora, yo lo que pregunto es, si vos tenés 22 millones de personas que reciben subsidio del Estado, No subsidios, ¿no? Que reciben Bueno, algún tipo de ingreso del Estado. asignación por Algunos son los hijo, que algunos son jubilaciones, Algunos ok. son jubilaciones, otros son empleados. Está bien, pero otros son tenés, subsidios. asignación universal por hijo, que es el eje de la discusión sobre la generación de empleo. Si en 2 años y medio Mauricio Macri se pasó, porque es algo que hay que reconocerle al presidente, es que buscó por todos los medios que el empresariado, del cual él conoce muy bien, venga y haga una apuesta de generación de empleo. No le hicieron. Aquí O sea que es imposible. No, ¿Por los qué ritmos es de la empresa imposible? privada no es el ritmo de la necesidad del Estado. Vos una empresa privada, vos creás los incentivos correctos, pero bueno, le podés decir a una empresa, che, tomás 50 personas y necesito 10. No voy a tomar 50, que es un favor que yo te hago. Pero tampoco Pero es que toman no tenemos 10. los incentivos correctos. Argentina tiene hoy los impuestos más altos del mundo a las empresas, salvo la isla de Comoros, dicho por PricewaterhouseCoopers en un informe para el Banco Mundial. Los más altos del mundo. ¿Por qué van a venir? ¿Dónde ¿Para está esa qué? isla? Está al este de África. Ah, listo. Entre No, para Madagascar y ubicar. África, ¿no? Ok. Seychelles, por ahí. Por ahí, cerca de eso, debe ser muy bonito. Paraíso fiscal. Pero paraíso fiscal no es, porque No es. tiene los impuestos Ok. más altos del mundo. Argentina tiene impuestos mucho más altos que los países nórdicos, que se saben que tienen países altos, muchos más altos. Tenemos regulaciones tremendamente complicadas. Nosotros vamos a sacar un video que se va a llamar La Odisea de la Bondiola, para explicar, es un caso real, ¿no? Producir una bondiola en Argentina Sí, requiere los impuestos. 121 trámites. Ahora, una vez que lo produciste a esa bondiola, para transportarla desde Mataderos hasta San Isidro, necesitas 21 trámites adicionales. Cada trámite es una ventanilla, lo cual todos sabemos lo que significa. La camioneta tiene que recorrer 30% más para llegar al lugar porque tiene que ir a buscar un sellito en un lugar. Si hay que entender lo que está pasando en Argentina, pues si no, no vamos a salir. Esto no es un tema de que nos da la plata del fondo y se solucionó. Pero vos sacás Argentina está impuestos, muy vamos a lo práctico, complicada. espera. Vos sacás impuestos y el gobierno te dice que en realidad ahí deja de recaudar y Por tampoco supuesto. puede mantener el financiamiento del Por resto. Bueno, ¿y supuesto. cómo salís del cuello de botella? El Porque cuello de todos botella somos es- analistas, por eso pero nadie... nosotros proponemos cosas concretas. Nosotros Sí. queremos hacer reformas reales
primero explicar la situación, porque si decimos que todo es fácil, yo he escuchado economistas que hablan de pececitos de colores. Argentina está en una situación complicada. Tenemos un déficit muy grande, tenemos un gasto público inmenso y súper ineficiente. Hemos caído en libertades económicas al puesto 170 en el gobierno pasado sobre 200 países y ahora rebotamos, pero estamos en el 144. Estamos lejísimos de ser cualquier país normal. Si no comprendemos eso, no vamos a salir y tenemos poco tiempo porque esta es la última bala. El Fondo Monetario es la última bala para evitar ir a crisis mucho más graves. ¿Frega? Puede ser que sea la última bala, el tema hacia dónde disparamos el tiro, ¿no? Que hay un tema estructural viejo. ¿Y cuáles son las...? Hay un tema estructural viejo. Cuando hablamos de las dificultades, cuando hablamos del empleo negro, todo el mundo rápidamente piensa en el empleo privado. Y la verdad que el mayor contratista en alguna medida en negro es el Estado, que tiene mucho empleo precario y que se ha transformado entre los subsidios, entre el sistema de seguridad social y entre la contratación de empleados. Y no crean, si bien el promedio puede ser alto de las remuneraciones, una gran parte, una importante parte de los empleados públicos de las municipalidades, para el ejemplo más grueso, cobran sueldos inferiores a los 10.000 pesos o mucho menos, quizás menos que una jubilación mínima. Y esto es real, lo pueden constatar yendo a cualquier municipio del conurbano. Entonces, hay precarización en el Estado y precarización en la actividad privada, y todo esto deviene en una inestabilidad que ya existe. Entonces, disminuir costos a las empresas, por supuesto que es importante, principalmente a los principales empleadores del país, que son las pymes. Ahora, esos costos no tienen que ver con que el derecho a la indemnización o no, y las grandes multas que se han impuesto para tratar de blanquear, que de nuevo vamos a agregar más multas. Sí, está claro. Está claro. Yo lo que a ver, hace una semana y media que la televisión, los diarios vienen mostrando economistas, vienen mostrando este tipo de debates. De hecho, nosotros aquí ensayamos también un debate en torno al fondo. Me pongo a pensar en ese ciudadano común que le gustaba vivir con un dólar barato, que le gustaba vivir con una tarifa barata y que culturalmente no entiende que eso le hacía mal a la Argentina, Rubí. ¿Cómo se lo hacemos entender desde la política? Yo creo que todo el mundo sabe que las tarifas eran un regalo y a veces se producen situaciones odiosas que se toman como ejemplos y la política después se encarga de amplificarlo terriblemente como si esto fuera una masacre. Entonces yo creo que puede haber problemas de facturación, puede haber problemas de algún problema de control, pero en general me parece que la población es más sabia que la política en aceptar que no podíamos seguir con tarifas regaladas y que eso no iba bien. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno, que hizo un shock muy importante de tarifas, y es un logro muy importante del gobierno haber triplicado o cuatriplicado tarifas, digamos, ahora estamos en un momento inquieto por ese tema, pero la población creo que lo acepta. Después, la zozobra, el dólar, digamos, es un problema del manejo macroeconómico, que creo que lo fundamental es, dada la experiencia nuestra, nosotros no somos, por ejemplo, como Brasil, que sube el dólar, y es un problema del mercado financiero, la gente ni sabe lo que vale. Acá el dólar es un referente para toda la población. Y si saben si hay lío, el dólar, si sube el dólar, es una señal de zozobra, no es algo que pasa en otros países. Entonces, habida cuenta de ello, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con esto. Y yo creo que ahí tiene que coordinar mejor la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, toda la política para evitar zozobras importantes. Bueno, gracias a los tres por haber venido. Muy interesante y aparte esta será una de las tantas charlas que mantendremos. Alguien decía en estas últimas horas que de la convertibilidad salimos por ley, pero de la cabeza sobre el dólar no se sale. No, totalmente. ¿No? Ese es el punto. Pausa.